Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En cuanto al sistema nervioso autónomo, podemos hablar de primero que nada de su fisiología. Hay generalidades dentro del sistema nervioso autónomo, ya que es una parte del sistema nervioso encargado del control de la musculatura lisa, el músculo estriado cardíaco, las vísceras y las glándulas, muy importante. También se le conoce como el sistema nervioso vegetativo o debido a su actividad motora sobre los diferentes órganos, también se le conoce como el sistema motor visceral. Ya llamemos como lo llamemos, las funciones del sistema nervioso autónomo o vegetativo normalmente se encargan de mantener la homeostasia y también de la coordinación de las respuestas del organismo, actuando sobre el músculo liso. Así el sistema cardiovascular y las válvulas, así como también las vísceras de manera involuntaria sin un control consciente. Tal es el caso del sistema nervioso autónomo central, que se define por el epitálamo y sus conexiones a nivel anatómico, y sus funciones que son viscerales y vegetativas, mientras el sistema nervioso periférico normalmente tiene dos neuronas pre- y postganglionares que se suelen encontrar con funciones también viscerales y vegetativas en cuanto a función. También encontramos esas neuronas parasimpáticas preganglionares que son de origen en el tronco encefálico entre los nervios craneales 3, 7, 9 y 10 y la médula que también se presenta entre la zona del S2 y el S4, así como la zona también llamada cráneo sacro. También hay que decir que estas neuronas parasimpáticas preganglionales se encuentran definidas, por tanto, por el nervio vago principalmente, que es donde ejercen más funciones, con una mayor fuente de fibras parasimpáticas preganglionares y por eso es el más importante. Las neuronas simpáticas preganglionares son las que vienen de origen medular desde la T1 hasta la L2 y entran en el tronco simpático, y los axones terminan también en ganglios para y prevertebrales, de manera que sus funciones son principalmente los cuerpos neuronales en el núcleo intermedio lateral de la médula espinal. Los denominados las denominadas neuronas parasimpáticas postganglionares, por su parte, son de los ganglios y plexos intramurales próximos a los órganos diana, utilizando normalmente los neurotransmisores de la acetilcolina, tan importantes para los procesos musculares, y los puntos de las neuronas simpáticas postganglionares, que son los cuerpos en ganglios del tronco simpático, como son los paravertebrales y colaterales o prevertebrales, de manera que el neurotransmisor que utilizan sería la noradrenalina, excepto la acetilcolina en las glándulas sudoríparas, que es el único sitio donde, como digo, utilizan acetilcolina en vez de noradrenalina. La clasificación según los criterios anatómicos, neuroquímicos, farmacológicos y funcionales de este tipo de sistemas suelen dividirse en dos subsistemas a su vez y hacen que exista un sistema nervioso conocido como el sistema nervioso simpático y otro que es la parte del sistema nervioso parasimpático. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, pues las características son las siguientes. La localización de los cuerpos de las células preganglionares. En el caso del sistema nervioso simpático vemos que las neuronas de la sustancia gris intermedio lateral de la médula espinal van desde la T1 hasta la L2, mientras que en el sistema parasimpático los segmentos suelen ser desde el S2 al S4 en la sustancia gris intermedio lateral de la médula espinal. También aparecen los núcleos motores del troncoencéfalo en el sistema nervioso central, como son aquellos núcleos centrales o núcleos craneales, también llamados de 7, 9 y 10, y el núcleo Edinger-Westphal. Por otra parte, encontramos que las localizaciones de esas fibras preganglionares, de esos cuerpos celulares que acabamos de ver, serían en concreto en el sistema simpático los ramos blancos desde la T1 hasta la L2, que son los troncos simpáticos y de los nervios esplánicos, mientras que en el caso del sistema parasimpático se encuentran en los nervios pélvicos y en el conjunto de núcleos craneales
o nervios craneales, que son el 3, el 7, el 9 y el 10. La localización de los cuerpos del tipo de células postganglionares se encuentran en el sistema simpático con los procesos de los paravertebrales, los prevertebrales y también con dentro de los prevertebrales el celíaco, el aórtico renal, el mesentérico en la superficie inferior, entre otros. En el caso del sistema parasimpático encontramos células también de los ganglios, normalmente de las paredes viscerales, ganglios autónomos también de los núcleos craneales, sobre todo el ciliar de tipo 3, y el pterigopalatino y submandibular de tipo 7 y el óptico con el número 9. Asimismo, también localizamos las fibras nerviosas postganglionares en el caso del sistema nervioso simpático como fibras para estructuras de paredes corpimiembros y en ramos grises o en nervios raquídeos, y los plexos asociados a arterias de irrigación que están normalmente en las vísceras de la cabeza y las cavidades corporales, mientras que los nervios normalmente cortos o plexos desde los ganglios craneales hasta los órganos de proyección se producen en el sistema parasimpático, estos últimos nervios cortos y plexos, como os acabo de comentar. Las partes efectoras en el sistema simpático, normalmente el músculo liso, el músculo cardíaco y las células secretoras son sus puntos normalmente efectores, como digo, en el sistema nervioso simpático, mientras que en el sistema nervioso parasimpático los efectores suelen ser las vísceras, la cabeza, la cavidad torácica, abdominal y la cavidad pélvica. Los neurotransmisores de las neuronas preganglionares normalmente del sistema simpático es la acetilcolina con unos receptores nicotínicos, mientras que en el caso del sistema nervioso parasimpático vemos que efectivamente la acetilcolina también es el neurotransmisor y también utiliza receptores nicotínicos. La clave entonces estará en los neurotransmisores de las neuronas postganglionares, y es que en el sistema nervioso simpático vemos que se encuentran la noradrenalina, excepto en las neuronas que inervaban a las glándulas sudoríparas con la acetilcolina, y en el caso de el sistema nervioso parasimpático, los neurotransmisores de las neuronas postganglionares vuelve a ser la acetilcolina, pero en este caso con los receptores muscarínicos que no con los nicotínicos. También encontramos neuropéptidos de las células postganglionares, como es el caso del neuropéptido I, entre otros, en el sistema simpático, y en el sistema parasimpático utilizamos el PIP, entre otros. Los efectos normalmente funcionales y generales, por tanto, dentro del sistema simpático se van a concentrar en la movilización de las reservas para una actividad intensa, por ejemplo, la preparación para la huida porque encontramos un perro salvaje o un león que nos ataca o cualquier tipo de imagen que se os pueda venir a la cabeza de situación de peligro, y el fomento de los procesos de restauración en el caso del sistema nervioso parasimpático, preparándonos justamente para lo contrario, que sería el estado de reposo. Los receptores y las acciones del sistema nervioso vegetativo son muy importantes y dependen evidentemente de los neurotransmisores de uno y otro sistema, porque son los mismos a nivel preganglionar, como os acabo de comentar, pero ambos sistemas, aunque funcionan con acetilcolina y actúan sobre receptores nicotínicos, en concreto de los de tipo N2, que dan lugar a potenciales posinápticos excitatorios, las fibras preganglionares son mielinizadas o mielínicas y las fibras postganglionares son amielínicas. Esto es conjunto de ambos sistemas. Sin embargo, a nivel postganglionar, el sistema simpático utiliza el neurotransmisor de la noradrenalina, como hemos comentado, además con receptores adrenérgicos de tipo alfa y beta, y el sistema parasimpático utiliza el neurotransmisor de la acetilcolina, que actúa en este caso con los receptores muscarínicos, que se clasifican con los números de M1, M2, M3, M4 y M5 que ya os comenté. La distribución y las acciones de cada uno de estos receptores es lo que vamos a ver ahora. Si lo vemos bien, podemos ver que efectivamente en el corazón, normalmente el sistema nervioso simpático, el efecto que tiene es aumentar absolutamente todo: la automotricidad, la velocidad, la conducción, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, gracias a los receptores de tipo beta 1 a nivel postganglionar de tipo adrenérgico. Las arteriolas y las venas utilizan el receptor alfa 1 y beta 2 también para la vasoconstricción y la vasodilatación, concretamente el alfa 1 para la vasoconstricción, y la vasodilatación la realizan mediante los receptores beta 2. Los bronquios también utilizan la broncodilatación a través de este receptor beta 2. Las glándulas, por ejemplo, tienen una disminución de la secreción, especialmente la secreción salival de la mucosa, por ejemplo, con los receptores alfa, tanto 1 como 2.
La piel, por ejemplo, se encuentra dando una secreción de sudor localizada y una contracción de los músculos normalmente piloerectores cuando se utiliza el receptor muscarínico, con la excepción del alfa-1, que recuerdo que era la excepción con este tipo de procesos de la acetilcolina para el sudor y tal. Y los gastrointestinales, los procesos gastrointestinales, con este sistema nervioso simpático vemos que disminuye la motilidad y las secreciones gracias a los receptores alfa y beta de todos esos tipos. Las vesículas biliares normalmente se suelen encontrar relajadas con el sistema nervioso simpático gracias al receptor beta 2. La vejiga también presenta retención urinaria o relajación del músculo detrusor y la contracción también del esfínter vesical, como ya veremos, con el receptor beta 2 y alfa 1. El útero presenta relajación con el receptor beta 2 y, a su vez, el sistema nervioso simpático también regula la contracción para el parto gracias a los receptores de tipo alfa 1. También encontramos en los ojos la midriasis, que es la relajación también del músculo ciliar normalmente, y veremos que efectivamente en este caso necesita de la alfa-1, que es el receptor más utilizado. A nivel sexual, la eyaculación en los machos se produce por el receptor alfa-1 también. El páncreas exocrino normalmente con un páncreas también endocrino presentan en ambos casos con el sistema nervioso de tipo simpático la disminución de las secreciones. En el caso del páncreas exocrino, las secreciones acinales; en el caso del páncreas endocrino, la disminución de las células que secretaban de tipo beta la insulina, y esto es gracias a los receptores de tipo alfa 2. Asimismo, el hígado, y ya para acabar, vemos que en el caso del sistema nervioso simpático se va a estimular la glucogenólisis, la gluconeogénesis e inhibe la glucólisis. Esto se produce gracias a los receptores alfa 1 y beta 2, como ya vimos en el caso de la bioquímica metabólica. Por otra parte, el sistema nervioso parasimpático vemos que disminuye todo absolutamente en el corazón: la automoticidad, la velocidad, etcétera, hace el efecto contrario a lo que hacía el caso del sistema nervioso simpático gracias al receptor postgangliar muscarínico de tipo M2. Vemos también en el caso de las arteriolas y las venas la dilatación variable de las arteriolas gracias al receptor M1. Vemos la constricción del aumento de secreciones bronquiales en los bronquios con el M3. En las glándulas el aumento de secreciones y la secreción salivar acuosa gracias al M3. También vemos la secreción sudorípara generalizada en la piel gracias al M3. Aumenta también la motilidad y secreciones en todo el sistema gastrointestinal gracias al M1, M2 y M3 como receptores muscarínicos. La vesícula biliar, que produce una contracción, al contrario que ocurría en el sistema nervioso simpático, que estaba relajado; en el caso del parasimpático estará contraído gracias al M3. La micción o el vaciamiento también de la vejiga, que en el caso del simpático estaba concretamente reteniendo, ¿no? Hacía retención de la orina. Sin embargo, en el parasimpático nos ayuda a eliminarla gracias al receptor M3. En el útero, por ejemplo, hay variabilidad, pero también tiene que ver con el M3. Otro receptor muscarínico, que es el M3 y que tiene que ver también en los ojos con los procesos de miosis y contracción del músculo ciliar o la acomodación, que ya veremos en los ojos más adelante y más en profundidad. En el caso de los órganos sexuales, la erección se produce también gracias al sistema nervioso parasimpático en la recepción del M3. El páncreas exocrino y el endocrino tienen un aumento de las secreciones acinales gracias también al receptor muscarínico M3, y en el hígado vemos también la síntesis de glucógeno fomentada también por este receptor M3. Así pues, respecto a la regulación de la secreción salivar, y puntualizar por supuesto que el sistema nervioso simpático y parasimpático estimulan a las glándulas salivales y provocan la secreción de la saliva, pero como os decía es un poco diferente. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.